Bueno, buenos días a todos. Gracias a Nufar por la invitación. El título quedó complejo. Antes de las vacaciones había que ponerle un título rápido, pero bueno, básicamente les voy a contar un poco la trayectoria, o por lo menos, primero el equipo de trabajo. Presento yo, esto ha sido una construcción que desde 2008 venimos trabajando en la facultad y con INIA, y ahora yo en INIA, en el desarrollo del cultivo. Los equipos han ido cambiando, pero hoy tenemos un grupo bastante grande que van a ver en las publicaciones que han participado. Y quiero, además de todo el grupo, destacar a dos personas, a Joaquín Peraza, que es el que está tomando el liderazgo de Colsa en la EMAC. Seguramente vaya a tener proyectos y a partir de ahora, desde la EMAC, va a ser el que va a estar trabajando en Colsa. Yo en mi situación actual laboral tengo cada vez menos tiempo de investigación, así que bueno, Joaquín sería la persona que va a liderar. Y bueno, y Nico Maltese, que hoy capaz que tendría que estar dando la charla, que no nos pudo acompañar, es el que está tomando el liderazgo de Colsa en el caso de INI. Así que bueno, yo voy a seguir trabajando y a seguir teniendo investigación, pero bueno, las cosas marchan y hay otras personas que van a ir tomando el liderazgo en este cultivo. Así que bueno, eso era como para arrancar y después seguramente me olvido de algunas personas, pero esto sería el equipo que actualmente estoy interaccionando en el cultivo. Y bueno, CINIA, facultad, como los dos centros de trabajo. Bueno, ahora sí, ¿qué les voy a contar en la charla? Bueno, ¿qué podemos presentar ahora? Mucha información ha estado presentada. La idea es contarle qué cosas objetivas o qué avances hemos generado en la investigación desde el 2008, 2010, que empezamos a tener experimentos hasta ahora. Voy a poner énfasis en la información que es pública y publicada. Nosotros todo lo que hemos generado hemos tratado de mostrarlo en jornadas, en charlas, en publicarlo y muchas veces, y en la medida de lo posible que esté en publicaciones referidas por pares para dar seguridad a lo que estamos generando. Eso nos dio bastante trabajo porque no tenemos esa dinámica como tienen, no sé, la Universidad de Buenos Aires tiene una dinámica mucho más linda con eso. A nosotros nos cuesta bastante más. Y tratar de llegar a las decisiones desde una base científica lo más sólida posible. Así que más o menos eso es el cuento que hoy le voy a hacer. Si logramos eso, posiblemente logremos altos rendimientos y le voy a mostrar también las cosas en las que estamos trabajando, en las que tenemos dudas. No voy a tocar todos los temas, porque no daría el tiempo, pero después quedo para las preguntas o demás que podamos ir trabajando. No lo quiero aburrir, lo mostré una cantidad de veces. La dinámica de cultivo de Uruguay ha sido bien interesante. En amarillo acá está el trigo, la cebada y la colza o las brásicas son el gran cambio que tuvieron los sistemas agrícolas en Uruguay. En cultivos de verano tenemos maíz y soja como los principales. La soja sube y baja en función del precio y se va de la zona, aumenta el área cuando va en otra zona. Pero creo que lo interesante o lo importante ha sido el crecimiento de las brásicas, ha sido lo que permitió en el mediano plazo, bueno, que los cultivos de servicio dejaran de ser tan importantes como fueron al inicio, porque había algo en el invierno de renta que se sembraba. Y la otra cosa interesante, que la intensidad de cultivo, que son el número de cultivos por año que teníamos, que ya en el 2010 teníamos en algún momento, tuvimos 1,6, 1,7 cultivos por año. En los últimos años los hemos mantenido de forma muy importante, la intensidad o la cantidad de cultivos que existen por año, pero era insostenible eso que ocurría en el 2016-2017 porque era trigo-soja, y sabemos todos los problemas que existen cuando queremos hacer solo un cultivo de invierno con los problemas sanitarios asociados. Y hoy ya podemos tener secuencias de cultivos anuales que tienen trigo, cebada, colza y por lo menos un par de cultivos estivales. Y eso realmente es un cambio y es un diferencial a la agricultura de la región y es lo que nos está permitiendo mantener sistemas saludables con ingreso de carbono de forma relevante. Y bueno, ¿por qué la intensidad? Este es un trabajo bastante viejo, de una base fucrea en el pasado, pero bueno, cada vez que llegamos a analizar otra cosa nos da más o menos lo mismo. Sistemas sostenibles desde el punto de vista agrícola tienen que tener por lo menos 1,5 cultivos por año y esa es la condición mínima y necesaria, mínima, pero no es suficiente, tienen que tener por lo menos 1,5 y que produzcan mucho. Y la única forma que produzcan mucho es tener sistemas que tengan distintos cultivos que maximicen la producción en la secuencia. Y bueno, yo les voy a mostrar ahora que la colza o las brásicas permiten eso, permiten no solo tener muchos cultivos, sino maximizar el rendimiento de toda la secuencia. Creo que eso ha sido un aporte interesante de los cultivos. Bueno, se ve bastante mal, yo por lo veo mal. Bueno, eso de alguna manera implicaba, bueno,
Cuando hacíamos trigo-trigo había más o menos una pérdida de 16% para hacer trigo-trigo y aún probando todas las alternativas posibles, que fertilice un poquito más con nitrógeno, que cambie la variedad. Había forma de disminuir eso, pero 16% nos daba. Entonces, eso lo publicamos allá por el 2016. Yo trabajaba en Fucrea y todos los años había un 10-15% del área que hacía trigo sobre trigo por lo menos, y alguna empresa llegaba al 30%. Nos parecía increíble que eso ocurriera. Por lo menos dejábamos, y todos los años discutíamos lo mismo, si sí o si no. Bueno, hagamos una publicación, no cerremos el tema, pero por lo menos científicamente no discutamos más de eso. Después si alguien lo quiere hacer y le busca la vuelta, que lo haga, pero que no sea una discusión de todos los años que ocupaba un tiempo de algo que teóricamente estaba resuelto. Bueno, qué feo se ve. Y más o menos eso marcaba lo mismo. Y bueno, llegamos al año pasado con casi 300.000 hectáreas de colza, de brásicas, colza siendo la principal, pero con nuevos jugadores que implican no variabilidad entre especies, pero sí otras alternativas, otro negocio que puedan tener los productores. Y ya quiero marcar dos cosas. Esta fue la dinámica del área de colza en el periodo. No voy a tocar con los rendimientos de cada año, eso se lo dejo a Tato. Coordinamos bastante con Tato la charla, así para no tocarnos. Porque yo me cubrí, porque me dijo que me iba a tirar con un ladrillo una vez en una charla, entonces ahora no tiene ladrillo y coordinamos antes, entonces no va a pasar nada. Así que estoy tranquilo. Y en el eje, puse en este otro eje, puse el área de Carinata y Camelina porque tiene un cero de diferencia, entonces no se veían. Esa fue el área de cómo creció el área de Carinata, un aumento inicial, y bueno, ahora de vuelta este pico que bueno, ojalá que siga creciendo y que podamos tener más variabilidad de cultivo. Y la Camelina como algo incipiente. Yo creo que la Camelina es la que tiene menos investigación, hemos hecho menos cosas para que pueda crecer en nuestro sistema de producción, y bueno, creo que ahí tengo algunas reservas de cómo va a crecer ese cultivo, por lo menos algo para discutir. Y acá quiero destacar dos cosas. Hacer un cultivo nuevo da trabajo, da inversión, necesita mucha inversión, mucha investigación y alguien que se lo ponga al hombro. Yo creo que en 2010 Alur, con el sobreprecio que pagaba y hubo mucha inversión, capaz que ustedes lo vieron, en investigación, tanto INIA como facultad. Nos vimos beneficiados en el buen sentido con financiación de las empresas para hacer investigación, y lo mismo ocurrió en este periodo de Carinata, de crecimiento. Casi toda la información que yo le voy a mostrar se generó en ese periodo, financiado con la empresa que en ese momento nos generaba, estaba llevando el negocio. Y bueno, eso hoy capaz que no se ve, pero generó muchas de las bases que hoy estamos tomando para adelante. Por eso es importante la interacción con las empresas para poder generar información de manejo que después termine en un cultivo más sostenible a lo largo del tiempo. Esto fue el 2024 Urupó. Créanme que hay un mapa de Uruguay ahí se ven cada puntito donde la chacra. Urupó el 2025 no publicó esta información, no la tiene de esta manera, pero lo que le quería mostrar, que lo que intenta ver ese lugar ahí son 5.000 hectáreas de las 200, no me acuerdo cuántas hectáreas, 180, 200.000 hectáreas que hubo ese año. Bueno, un 4% fue colza sobre colza. Entonces uno se pregunta, ¿para qué? Si sabemos que trigo sobre trigo es 16%, ¿hay necesidad de hacer colza sobre colza? Bueno, 4% del área, el 2024 fue colza sobre colza. El año pasado tuvimos casi 300.000 hectáreas. Es un error agronómico grueso. Si quieren cometerlo y probar, capaz que está todo bien, pero es como no meter la boca dentro de la cabeza del león. Bueno, está todo bien, pero termina saliendo mal. Así que bueno, eso de vuelta. No les voy a mostrar todos los papers que hay atrás de esto, no nuestro, pero del mundo, que por lo menos 2 años, a lo sumo 1 año, pero por lo menos 2 años sin brásica para estar seguro de no tener enfermedades. Entonces, bueno, 4% fue el 2024. La otra cosa, tenemos una brecha de rendimiento enorme. Los que trabajan en brecha no se suiciden, es una brecha estimada lo más rápido posible. Miré la media de la Evaluación Nacional de Cultivares en el periodo, media de media, ¿no? Toda la media de rendimiento de toda la zona, no importa, ¿no? Eso son cuánto rindieron la evaluación de cultivares en cada periodo. Este es el rendimiento medio reportado en Uruguay. O sea que todo lo que hay al medio podría ser brecha. Bueno, yo me puse un poquito más, dije, bueno, 80% es un valor razonable, 80% lo obtenido los rendimientos, aun cuando los rendimientos medios de la evaluación de cultivares no son los mejores rendimientos. Ahí está todo, hay cultivares buenos, cultivares malos, cultivares que nunca debieron inscribirse, está todo metido ahí, promediado, y eso nos da una brecha de en torno al 46%. O sea,
si en promedio esto es 3.000 kilos, estamos sacando 1.600 kilos por hectárea. Estamos hablando casi, tenemos la mitad de kilos para crecer, para acercarnos a esa brecha mal calculada y ese máximo que seguramente puede correrse un poquito más para arriba, porque tenemos una cantidad de experimentos donde estamos con máximos bastante superiores. Esto es en el caso de colza, y para la media nacional se mezcla colza y carinata y algo de camelina, pero bueno, el mensaje es, en trigo, arroz, cebada, estamos con una brecha chiquita, ya llegando cada vez más cerca, ajustando. Acá tenemos ajuste bastante grande para hacer porque tenemos un camino enorme para recorrer. Por eso los entiendo cuando dicen, bueno, ¿qué pasa que no superamos los 1.500, 1.600 kilos en promedio? Porque hay cosas muy grandes que deben estar pasando para que eso no esté ocurriendo. Otro indicador que yo siempre le mostraba, especialmente en los primeros años de colza, porque uno decía, ponía 2.500 kilos de colza por el precio que fuera y era un negocio. O sea, si yo sacaba 2.500 kilos de colza, ahora se volvió realidad. Ahora con carinata en algunos ambientes, bueno, si sacábamos 2.500 kilos de colza, yo trabajaba en el norte, bien en el norte, con productores y el verano siempre es un problema, cuando no regás. Entonces yo sacamos 2.500 kilos de colza y no hacemos el verano. ¿Para qué vamos a hacer el verano? Nos vamos a la playa, nos va recontra bien. Bueno, eso está ocurriendo el otro día en la jornada. Hay gente que está haciendo carinata y después en el verano en el este y bueno, deja pasar y sigue con una pastura. O sea, eso podría ocurrir. Entonces, el Excel 2.500 daba lo más bien, pero bueno, después sacamos 1.200 kilos y ya la cosa no estaba tan bien. Entonces siempre le decía, bueno, ¿cuántos kilos de trigo sacás? Bueno, sacás 5.000 kilos, capaz que podés esperar 2.500, pues sacás 3.500 kilos de trigo, no espere el 50%, no espere la mitad. Bueno, era porque había algunos trabajos de Débora que nos acompaña, que por allá, por el 2012, que nos decía, bueno, para el rango de rendimiento entre 4 y 6.000 kilos, el 50% del rendimiento de trigo podría ser un rendimiento bueno de colza, o eso es lo que se reportaba en el mundo. Y bueno, ese fue el rendimiento de trigo. Nosotros hemos tenido la suerte, la ventaja, suerte no, bueno, hemos trabajado, ustedes han trabajado en aumentar el rendimiento potencial de trigo. Si uno mira la evaluación de cultivares de 2014, 2015, no hay un gran crecimiento en el rendimiento medio de los mejores cultivares. Todos decimos que crece, pero bueno, uno mira, crece un poquito más lento, pero manejo, y más que nada es fecha de siembra, nitrógeno, ha hecho que el rendimiento de trigo no ha parado de crecer desde más o menos 2016 en adelante. Pero la colza es un plató, o sea, sube el área, baja el área, crece el área, y más o menos tenemos picos negativos, que son los años que llueve mucho y hay anegamiento, pero hemos tenido un pico positivo independientemente de cómo se mueve el área. La ventaja, hablábamos el otro día con Tato, bueno, subió 300.000 hectáreas y no bajó el potencial de rendimiento, quiere decir que algunas cosas por lo menos parece que se han acomodado, pero cuando bajó el área no pegó el salto de vuelta. O sea que hay algo estructural ahí que está pasando. Y esta es la relación de rendimiento si pusiéramos que fuese el 50%. Y bueno, los primeros años casi que no había colza y bueno, y el rendimiento de trigo no estaba tan bueno y superamos el 50%, pero hace años que estamos en torno más al 30-35% de rendimiento de trigo, o sea que hay 15% ahí que podríamos verlo. Es una forma diferente de ver de cómo podemos alcanzar la brecha de rendimiento. No lo inventé yo, este es el trabajo de Débora. Uy, se ve feo, muchacho. Y acá se me tienen que creer, este es un trabajo que hicimos con Osvaldo hace un tiempito, que esto relacionaba al rendimiento de trigo. Acá sí se logra ver el rendimiento de trigo, esto es el porcentaje de rendimiento. Y bueno, acá ya veíamos hace años, esto fue por el 2017, 2016, con cultivares que no están ahora. Que bueno, que los años o las parcelas, en este caso, que el rendimiento de trigo era muy bueno, la proporción se caía. Y eso lo explicábamos en ese trabajo, era todo con rivet, un único cultivar que había en ese momento, y el trigo lo íbamos cambiando, no me acuerdo, Baguetalgo, Don Alberto, creo que todavía era porque era cultivares viejos, eran cultivares trigos que venían mejorando, y nosotros seguíamos con rivet, que era una variedad que tenía más de 30 años en la vuelta. Así que eso ya venía pasando. Así que bueno, hay posiblemente una parte genética, pero de vuelta no todo se explica por ahí, una parte ambiental importante. Un tema que nos dimos cuenta rápido, o no tan rápido porque nos llegó una cantidad de experimentos, es todo el tema de implantación. Lograr los cultivos es un hecho importante. Nosotros, por allá, por el 2000, no me acuerdo los años, y por 2019 publicamos esto, por en el 2017, 2018, teníamos la teoría, o por lo menos
pensamos cuando discutíamos en los grupos de trabajo que bueno, los suelos más degradados serían el lugar donde uno no sembraría colza, porque probablemente sería el lugar donde va a tener mayores problemas. Y capaz que eso ocurre, pero hicimos una cantidad de experimentos y no nos dio eso. Estos son el experimento más largo que tenía Osvaldo en ese momento, creo que tenía 27 años en ese momento. Entonces tenía parcelas que tenían agricultura continua, soja, barbecho, no por 27 años, porque el experimento fue cambiando, pero tenían menos 10, 12 años de ese experimento. Ese sería el peor ambiente para soja, para colza. Ya el suelo está degradado y teníamos papers que mostraban que ese suelo tenía perdido carbono, menos propiedades físicas, tenía peores condiciones, pero le sembramos colza y no se enteró. 2 años le sembramos colza y no hubo diferencia entre ambientes. Pero hicimos una trampa acá, que no dice el paper, que es que todos los tratamientos que perdimos en las parcelas, que perdimos el cultivo por implantación, los eliminamos. Bueno, porque no logramos el cultivo y lo sacamos. Eso eran los laboreos continuos, todos los lugares donde el suelo estaba muy, muy degradado, lo que pasaba es que se perdía la colza. Entonces ahí hay una relación que los ambientes más degradados, parte que el problema que tiene la colza es lograr implantar. Si una cosa es implantar una parcela, por más que sean largas, que yo la siembro en 5 minutos, por lo menos en mediodía, y en una chacra que bueno, que es muy difícil invocarle la lluvia. Entonces, la degradación del suelo en muchos casos con los cultivos de brásicas lo que nos complica es el logro del cultivo y eso determina después todas las medidas de manejo. Tengo cultivo más o menos y lo fertilizo menos y termina siendo un combo que termina siendo un feedback totalmente negativo porque ya produzco menos carbono y el cultivo, bueno, en definitiva la colza marca mucho. Yo no sé si después que lo logro, pero sí claramente en la capacidad de lograr el cultivo. Y eso es más o menos lo que tenemos. Después nosotros les voy a mostrar, o no les voy a mostrar, trabajamos bastante en implantación a escala de parcela, después ya me han conocido la historia que la escalita esa no funcionaba bien, pero se lo voy a ir contando más adelante. Después, yo les decía al inicio que tener colza en el sistema tenía un efecto bien positivo en el resto de los cultivos. Y eso lo tratamos de medir a distintas escalas. El primer trabajo que hicimos hace tiempo con la base de FUCREA, el 2019 estoy viendo que fue bien productivo, no sé, pasó algo porque publicamos mucha cosa. Pero bueno, decíamos que había 11% de aumento de rendimiento cuando yo sembraba soja después de colza respecto a trigo, poniendo fecha de siembra en el mismo momento. Acá diseñamos la siembra para que no haya un efecto fecha de siembra, porque ustedes siembran la soja después de colza mucho antes que trigo, pero acá diseñamos el experimento para sembrar el mismo día, bueno, alguna estrategia. Y el maíz 17%, o sea que el maíz parecía más, pero bueno, ahí los revisores nos sacudieron, no se ve nada en la foto, pero bueno, si acá pueden ver hay unas fajas que están mucho más verdes y otras que están más secas, bueno, manejamos el maíz igual y capaz que si logramos echar más nitrógeno al maíz sobre trigo, en definitiva ahí el efecto era un efecto fertilización que se hubiera igualado, pero claramente nos daba 17%, con una base, con un experimento, yo le dije base de datos, con un experimento bien parcelario. De chiquito, 2 años, algo muy concreto, pero ya empezaba a marcar lo que decía la bibliografía. Hasta acá no sabemos por qué. Sembramos, hicimos algunas cosas, rinde un poquito más. Con Nico Maltese, este trabajo está en revisión, o sea, vino con revisiones menores, ahora tenemos que ajustar. Hicimos lo mismo, pero para una base de datos que comprendía FUCREA, Unión Rural de Flores y ProNutrition. Unimos una base de datos, aumentamos bastante más el N y agarramos más zonas del país. Más azul es donde está más concentrado, tengo más puntos. Y acá hay distintas formas de ver esto, pero esto bueno, es la media de soja, de ese año. Y lo que se ve acá en como redondelitos, yo no sé si ven algo, pero bueno, si me van a tener que creer, es la relación entre cebada y trigo. Ahí más o menos que soja después de cebada rinde 10% más que trigo, que después de trigo. Eso me daba de forma bastante consistente, por lo menos para los años que teníamos. Acá está Carlito Marchesi, que hace un tiempo mostré eso y me dijo, bueno, en realidad, ¿cuánto rendía la cebada? Porque la cebada es buena. Bueno, sí, son cebada de esa base de datos y ahí capaz que se puede darle una vuelta teniendo en cuenta si la cebada es buena puede llegar a tener un problema. Después, colza versus trigo. La colza siempre es mejor que trigo, podría ser hasta 20% mejor que trigo, salvo los años muy malos. Lo mismo en cebada. O sea que eso empezamos de los años muy malos, la colza termina siendo un peor antecesor. Y maneja peor el agua, no tiene cobertura, entonces en ese caso
tanto la colza como la cebada manejaban, y después eso era como el resumen de este trabajo. La colza es un buen antecesor casi siempre, en promedio mejor, salvo los años muy secos. Los años muy secos es lo peor que podemos tener un antecesor colza respecto a trigo y cebada. Así que más o menos eso nos da una nueva mirada sobre esto. Y algunas cosas interesantes. Estos son cómo se mueven en el eje de la sequía y la fecha de siembra, en el eje de la CIES, las lluvias en diciembre, enero y febrero. Y acá una cosa interesante que nos da esa base, que cuando yo siembro colza, soja después de colza, el efecto fecha siempre es bajísimo. Yo me apuro a sembrarla logísticamente, pero cuando uno mira la base de datos tiene un rango grande que no gano mucho por apurarme a sembrarla. O sea, acá hay un efecto fecha de siembra, pero es mucho más importante el efecto antecesor. Y para el resto de los cultivos lo que ya sabemos. En caso del trigo, el extremo. Cuanto antes logro sembrar el trigo, tengo que tener mayor rendimiento y si es mucho más dependiente de la lluvia. Los colores más marrones, mayor rendimiento, y los colores más verdes, menor rendimiento. Entonces, fíjense en trigo. Tengo que sembrar lo antes posible y tratar de que llueva la mayor cantidad posible para tener mayor rendimiento. No puedo hacer llover, pero sí puedo adelantar la fecha de siembra y eso es el rango de rendimiento mayor, se da en fecha más temprana. Y en colza eso no se ve. Como hay un efecto de rendimiento por la lluvia y no hay un efecto tan fuerte por la fecha de siembra, lo cual es bastante razonable. Y acá podemos saber algunos parámetros, pero vamos adelante. Allá, siguiendo, queremos saber cómo impactaba ya. Al principio era solo colza, hoy trabajo solo colza. Después dijimos, bueno, tenemos la carinata también en el camino. Hicimos un proyecto, pandemia de por medio. Bueno, acá queríamos ver, este sí nunca se publicó, creo que en algún simposio de facultad. Acá teníamos colza, trigo, cebada en invierno, eran dos dobles cultivos, y en el año siguiente, donde había carinata, sembramos trigo y cebada, y donde había trigo, sembramos colza y carinata. Íbamos cruzando. No recomendábamos hacer siempre doble cultivo, lo podemos discutir, pero era una forma de maximizar el impacto de los doble cultivos. Lo hicimos por 2 años, siempre había todas las combinaciones de cultivo todos los años, estaba bastante bien diseñado. Y acá nos dio dos cosas interesantes, dos mensajes interesantes que nos dejó este trabajo. Es, si voy a sembrar cultivos de invierno después de un cultivo de invierno anterior, la carinata tendría que tener mejores rendimientos. O sea que yo tuve un invierno, la carinata tenía un efecto sobre el cultivo de invierno siguiente, independientemente de cómo le fue la soja, mejor que la cebada. Y cuando iba a sembrar carinata o colza, el trigo era un mejor antecesor para sembrarlo, terminaba con mejor rendimiento que la cebada. Esto nunca recomendábamos, o sea, no es el mejor ambiente hacer un cultivo de brásica después de un doble cultivo, pero bueno, si fuera a hacerlo, eso era la mejor combinación. Creo que es bastante claro los resultados de este trabajo y fueron bastante consistentes. O sea que la carinata terminó siendo un mejor antecesor del cultivo de invierno siguiente y el trigo terminó siendo un mejor antecesor de la brásica que venía para adelante. Eso como algo general. Y bueno, y lo que está en marcha ahora es este proyecto bastante más grande que lidera Nico Maltese, que acá no solo estamos viendo el efecto antecesor, sino queremos ver la dinámica de agua y nitrógeno que explica esto, por qué la cosa termina siendo mejor. A partir de este año vamos a empezar a tener resultados y son experimentos ya a una escala bastante más grande, ya no son parcelitas, no son chacras, datos de chacra, ni son parcelas como la que manejaba en la facultad, que eran de 10x2. Estos son parcelas grandes, sembradas con máquina, semicomercial, y le estamos acompañando la dinámica de nitrógeno y de agua para ver cómo lo explica. Algunos resultados preliminares, créanme, acá dice colza. La colza sigue siendo en el promedio de los años el mejor antecesor respecto a trigo. O sea que hay un efecto importante del antecesor, pero sí, a partir de este año y el año que viene vamos a poder tener un poquito más claro las causas que explican eso. Ponemos cada vez más cultivo. Tenemos malezas que no mueren, que se complican matarlas. Es otro de los grandes problemas que para mí tenemos en el sistema de colza para maximizar los rendimientos. Alejandro viene después, pero bueno, este es un experimento de ellos. Es muy difícil hacer estos experimentos porque muchas veces pasa un año que no pasa nada y el productor dice, ay, no pasó nada. Y de repente tuvimos un año, hace un par de años que pasó de todo. Bueno, acá estamos con los biensayos, como una alternativa para ver qué tenemos en el campo. Es bastante difícil investigar en el tema, pero bueno, creo que es una de las limitantes grandes que tenemos. Uno es el logro del cultivo, otro son los herbicidas y vamos a terminar con el tercero que seguramente después está todo retome la tarde, que es con la fertilización. Como los 3 grandes escalones que tenemos que sortear para que esa brecha se achique por lo menos un poco.
y que creo que lo que lo están logrando rendimientos altos es solucionar al menos esos tres problemas. Una pregunta que nos hicimos, che, se ve feo, ¿no? Así que me están teniendo que creer. Bueno, una pregunta que ha tenido que sortear acá Maxi Verocay fue que me ayudó bastante a llevar esto a paper y habíamos hecho una cantidad de experimentos, estaban todos dispersos, bueno, a ver cómo se ajustaban los ciclos. No voy a hablar de fecha de siembra porque ya hemos hablado bastante, están bastante claros cuánto hay que sembrar colza y cuánto hay que sembrar carinata. Si tienen dudas después la vemos, pero bueno, veíamos como acá comparamos colza primaveral y con carinata, que en ese momento era avanza, todo lo que teníamos era avanza en ese periodo de tiempo. Y bueno, veíamos que había un ajuste de carinata y una respuesta fotoperiodo mucho más grande que colza, ajustaba mucho más el ciclo, cuando lo sembraban muy tarde se terminaban pareciendo, cuando lo sembrábamos muy temprano se diferenciaban bastante más. Y eso generaba, bueno, ¿por qué cuando la sembramos temprano la carinata es mucho más larga? Y había una pregunta atrás, bueno, ¿el rendimiento mayor es porque el ciclo es más largo o porque tiene algún efecto asociado? Ya les dije sin querer que en todos los experimentos la carinata termina rindiendo más que la colza. A nivel comercial eso no está ocurriendo, pero potencialmente todos los experimentos nos terminan dando eso. Y ahí un tema que también no sé si es prioritario, pero que termina ocurriendo cuando analizamos este trabajo es cuándo ocurre el periodo crítico. El periodo crítico podemos definirlo 100 grados después, grados días, base cero, después que arranca la primera flor y dura unos 400 grados día, un poco más, un poco menos, después podemos discutirlo según el autor, pero eso es lo que estamos más o menos de acuerdo. Y si poníamos ahí 30 de septiembre como una fecha a partir del cual es poco probable que haya helada en casi todos lados, este trabajo tiene distintas localidades de Uruguay, alguna zona de Entre Ríos. Yo no logro ver exactamente, pero bueno, esto es Salto Grande, Paraná, Argentina, Paysandú, Yun, Concepción del Uruguay, Paso de los Toros, bueno, para distintos lugares, ahí podemos ver en el color clarito el periodo crítico de colza y en color más celestito el periodo crítico de carinata. Entonces me van a tener que creer, esto es una siembra de mediados de abril, yo siembro a mediados de abril colza y bueno, voy a quedar el periodo crítico en julio, agosto, o sea, lo puedo hacer, estoy súper expuesto al helada. De hecho, se ve una cantidad de colza producida en junio, julio. Si las heladas no son tan importantes y no pasa nada, van a decir que fue un buen año, porque a su vez tuvo buena temperatura en ese periodo, pero estoy disponiendo el cultivo de forma más importante. Y carinata siempre va un poquito corrido. Recién, para casi todas las zonas, a mediados de mayo, empiezo a tener por lo menos una parte del periodo crítico totalmente fuera del riesgo. Ese es el compromiso que siempre tengo cuando siembro la mayoría de las colzas primarias que sembramos. Me apuro mucho, pongo en heladas en el periodo crítico, me voy muy tarde, bueno, pierdo potencial, pero a su vez me complico la implantación del cultivo porque coloco mucha parte del ciclo, la implantación, más si tengo rastrojo, con un problema de implantación de pérdida de planta. Por eso siempre estamos adelantando. Pero si adelantamos mucho, nos ponemos al riesgo de helada, que no ocurre todos los años, pero cuando ocurre, la pérdida es bastante grande. El resumen de esto es, agrupamos dos zonas, tratamos de ver como dos tipos de zonas y me hubiera encantado que quedara Paysandú, Salto, fue una mezcla de zonas, las heladas no se comportan de forma lineal y geográfica, entonces bueno, acá se unieron zonas un poco raras, por ejemplo, no veo, pero se complicaba, eran zonas que no tan parecidas y básicamente acá ves una, dos o tres heladas y había como dos formas de verla. Era una helada, seguramente no ha ganado, dos heladas, tres heladas, a partir de tres heladas la bibliografía marca que empiezan a ver tres heladas en el periodo podría ser a partir de un umbral a partir del cuando hay riesgo. Esto no está tan publicado, pero Leonardo Coll tiene varios trabajos que van en la línea, dice a partir de la tercera helada empieza a haber un problema. Y acá la otra duda es, ¿tomamos 0 grado como base o tomamos menos 2 grados como base para el daño? Esta figura que le muestro es para 0 grados. Pero si miran el paper, cuando miro menos 12 se para mucho más y puedo tener zonas. Entonces yo puedo decidir para colza o para carinata a partir de cuál momento estoy sembrando y qué riesgo estoy tomando. Y creo que por ahí lo estamos haciendo todos los años sin darnos cuenta, pero pueden haber muchos cultivos que están buenos, que nos parecen excelentes y tenemos pérdida de helada. A veces no son tan visibles, a veces son un estrato, a veces recupera. Los seguros se vuelven locos para determinar la helada, por eso estamos trabajando también con los seguros, pero de alguna manera hay un daño que no estamos pudiendo cuantificar.
Bueno, para ayudar a los seguros, Surco está apoyando un proyecto que lo está liderando en realidad la Facultad de Agronomía, que bueno, que estamos identificando zonas de mayor riesgo, pero tenemos una camarita armada que vamos a generar heladas y bueno, de alguna manera ver heladas en distintos momentos de forma bien precisa y ver más que nada recuperación para ayudar a definir eso. Porque tengo una zona que la pierdo y después el cultivo sigue creciendo y bueno, cuánto eso es pérdida y cuánto es recuperación, por lo menos colaborar en ese aspecto. Y la otra cosa interesante es, bueno, cuando no ocurre eso, que se pierden granos o las silicuas pierden grano, ¿cómo cuantificarlo? No es fácil. Estamos hablando que un cultivo puede tener 12.000 silicuas por metro cuadrado. No es fácil contar esto, no es fácil que los agrónomos lo vean. Y los que han tenido carinata buena, no es fácil caminar en la carinata. Entonces muchas veces tenemos el daño, vemos un cultivo hermoso y no estamos teniendo una pérdida que no estamos evaluando. Yo tengo el récord de riesgo. En 2019 hubo heladas y había una chacra de carinata muy afectada. Y le estimé que iba a dar 950 kilos, me acuerdo, y dio 50. Seguro, los lugares que podía entrar, bueno, seguro, muy difícil andar en los cultivos porque no se puede andar, entonces terminás accediendo donde podés y bueno, debe estar el productor por acá, no se acuerda. En fin. Pero bueno, había que hacer algo con ese cultivo porque no se podía sembrar arriba, pero sí, fue un error grande. 2 temitas de camelina. Camelina hicimos algunos trabajitos allá mucho antes de esta nueva ola de camelina, cuando ni siquiera había ola, cuando se hablaba de camelina. Y bueno, también, réstenle 20 días la colza. Está más o menos eso. Acá tienen una foto para no complicarnos. Acá pueden tener una camelina que está ya totalmente con la silicua llena. Primer año que tuve camelina me perdí la floración porque uno está acostumbrado a las brásicas que tiene una flor preciosa y la camelina tiene una florcita que cuando quería acordar, está la silicua y llegué tarde. Pero bueno, ahí tiene la camelina llenando grano fuerte, la carinata viendo elongar y la colza arrancando a florecer. O sea que tienen 20, unos 40 días, o sea que es un cultivo que en las condiciones nuestras, a menos que lo sembremos tarde, yo no le veo demasiado hueco. Creo que puede jugar bastante bien como cultivo intermedio para el negocio de biocombustible en algunos sistemas de producción. Creo que ahí puede tener alguna entrada, o cuando se me va muy tarde y quiero sembrar igual la chacra, creo que ahí puede tener un lugar. Si no, muy temprano, muy corta y bueno, y una cosa que hemos visto, que no hemos medido, que es verdad para camelina la capacidad que tiene de aguantarse las heladas cuando está chiquito. Eso está dicho, se dice muchas cosas, la especie en los folletos, bueno, y de camelina se decía eso y más lo hemos comprobado, tenemos siembras de junio. Acá nos logran ver siembras de junio, de julio, de agosto, y la verdad que aún con rastrojo hubo una emergencia bastante buena. Y este año estuvimos en la estanzuela un experimento de fertilización sembrado muy tarde, se comió una cantidad de heladas y dijimos, la verdad que el cultivo queda rojo y logra seguir. Esto va a ocurrir con todas las cultivares, no sabemos, pero bueno, son esos ítems que dicen de la especie que creo que puede tener una ventaja. Me adelanté hoy, pero bueno, cuando comparamos todos los datos que teníamos, este es en azulcito de la carinata y en rojito, no sé, la colza, este rendimiento. Lo miramos de mil maneras, al final con Maxi definimos temprano, medio, distintos momentos del ciclo, y bueno, siempre el rendimiento de carinata termina siendo mayor. No sé si ven el eje, pero dice 6.000 kilos ahí, ¿no? Tenemos parcela de 7.000 kilos de carinata, como tenemos parcela de 5.000 kilos de colza. O sea que estamos con rendimiento bastante grande. O sea, está pasando algo enorme entre la parcela y la chacra, que eso no ocurre. La cosecha es un tema. Todos estos experimentos son cosechados a mano. O sea, no solo que no se pierde nada, sino que ninguna máquina tiene que comerse ese monstruo. Entonces ahí puede haber algo que está ocurriendo, pero no son inventos, no hay efecto borde. O sea que hay una cantidad de cosas controladas acá, que eso estamos bastante seguros de ese rendimiento. Y esto es lo que hacía Marina con, bueno, Grisoma, Nufam, bueno, en distintos momentos. Marina Castro en la estanzuela comparaba cultivares, y acá simplemente es desde el 2014 hasta el 2019, o 2023, perdón. Comparamos ya experimento un poquito más grande, colza carinata, y bueno, y en los 10 años le da 493 kilos más y 1,2% de aceite, y con un cambio un poquito importante, o una diferencia más grande a partir del 2020, creo que era, que es donde empiezan a estar presentes los híbridos. Al principio había variedad, pero esto es todo, ¿no? O sea, dentro de ese grupo, ese pool, pueden haber cosas que nunca salieron al mercado, que nunca van a salir al mercado.
Bueno, ahora tenemos que pedirles permiso para... Bueno, creo que se pueden hacer otras cosas con esa base de datos que ahora la accedí. Así que bueno, capaz que se pueden investigar alguna otra cosa. Para Caridata no está, pero para Colsa tenemos información pública. Está el Cultidatos, esta herramienta que generamos en INEA hace un tiempo. Con los datos de evaluación de cultivares, acá yo le filtré los que de NUCID, pero bueno, una cosa interesante, miremos la sanidad. Yo no voy a hablar de sanidad, pero vi que debe estar Carolina Francia por acá, que nos acompaña, y alguien más de INEA, de sanidad, que de alguna manera, bueno, un cuello de botella que tienen las Colsas es sanidad. Tenemos la información pública, además de la información que nos pueden dar la empresa, nos podemos evitar una cantidad de problemas y una cantidad de complicaciones eligiendo un cultivar que no tenga problemas sanitarios importantes. Esto me quedó para atrás. Dos comentarios de esto. Cuando comparamos Colza y Carinata, bueno, el número de grano es el principal componente de rendimiento en todos los cultivos. Todo lo que hicieron en agronomía es lo que le decimos en tercero, en cuarto, en quinto. Manejemos el cultivo para tener muchos granos, eso sigue existiendo. En el caso de Colza, que es la rojita, hay algunos trabajos de Calderini en Chile, pero como en Chile es todo tan lindo, los granos crecen tanto tiempo y son tan grandes, nunca le dimos mucho caso. Pero bueno, empezamos a encontrar en algunos cultivares alguna tendencia. En este caso pues, es una tendencia que el rendimiento para Colza tiene alguna relación con el peso de grano, entonces tiene un mecanismo más de compensación que lo hemos logrado ver en algunos experimentos. Lo pueden ver ahí. Hay una relación significativa, no es perfecta, entre el peso de grano y el rendimiento, y eso es ambiente que se queda con poco grano, hay un poquito de compensación, ¿no? Como ocurre en un ambiente de mejor llenado de grano, pero puede ocurrir alguna compensación en Uruguay. Y una cosa que nos llama la atención, la discutimos con Tato, si no yo no la había notado, los granos por silicua, en el paper ni lo tomamos en cuenta, ni lo mencionamos, los granos por silicua de Carinata pueden tener alguna indicación. Bueno, entonces cuando se vuelca puede tener alguna relación mucho más grande que la que estamos viendo en Colza, que es mucho más estable. Bueno, entonces cuando se vuelca, cuando tenemos esos monstruos que no nos llega la luz, de alguna manera tenemos que empezar a ver si ese componente no nos está jugando algo de por qué vemos cultivos tan buenos a nivel comercial y después terminan de alguna manera no dando lo que terminan dando, y capaz que ese es el componente que está afectando más que nada cuando un vuelco completo, sino cuando hay un sombreado mucho más grande. Estamos hablando que hay muchas silicuas por metro cuadrado, 15, 20.000 silicuas, y volcadas, o sea, necesita mucha energía, mucha biomasa, mucha fotosíntesis para poder favorecer. Pero son cosas que, bueno, que teníamos el dato, que no le habíamos dado mucho corte, y bueno, a partir de este año pasado, al ver algunos cultivos que esperábamos más y no dieron, y empezar a ver estos componentes. Que no es fácil trabajarlo porque hay que contar una cantidad. No sé cómo vengo de tiempo, pero bueno, acá un señor miró el reloj y me puse nervioso, así que vamos a apurar. Dos comentarios. Gastón Yen, que increíblemente hace una semana me pidió que quiera hacer doctorado conmigo. O sea, el pobre hombre me dio, creo, 11.000 plantas, una a una, y no dio nada hacia el adelante. O sea, toda una etapa que tuvimos el efecto de la población a escala parcela. Queremos ver el arreglo espacial de las plantas como si fuera maíz. Bueno, trabajamos una cantidad, perdimos una cantidad de tiempo, fue muy divertido, aprendimos una cantidad. No había inteligencia artificial en ese momento, entonces marcábamos las plantas. Eso lo hacía Gastón marcando las plantas de a uno, o sea, no había un algoritmo que lo marcaba. O sea, el resultado del trabajo fue generar un algoritmo que lo hiciera. Ahora lo hace en inteligencia artificial en 5 minutos, pero bueno, eso fue de 4 años, 5 años. Esto viene muy rápido. Y todo eso para, bueno, polígono de Tiesel, todo eso para nada. No había ninguna relación, y a partir de ahí nos dimos cuenta que estos son datos que me prestó ProNutrition. Que bueno, que el problema estaba a otra escala, una escala mucho más grande. Esto es una tesis de grado, que tal tesista por ahí que cada tanto se pierde, que nunca no la avanzamos. Las cosas que hacemos con tesis a veces están buenas, pero si no tiene un proyecto atrás, básicamente la teoría que tenemos, que la estamos ajustando desde INEA ahora por otra lógica, es los huecos de las chacras son los que determinan. O sea, logremos chacras que tengan en torno a 60 plantas, pero que todas las zonas tengan no menos de 30. Y creo que ahí es el punto más importante, por eso por cantidad de tiempo yo dije, sembremos a 19, no importa la sembradora. Bueno, perdón, logremos buena población. Si está a 19 es muchísimo mejor. Ecofisiológicamente el cultivo logra una mejor estructura de planta, pero si no logramos el cultivo, mucho peor. Y si para lograr el cultivo me tienen que laborear, pasar empezamos con otro problema que no queremos tener, entonces
busquemos la mejor sembradora lo más cerca posible, pero para lograr que toda la zona de la charca tengan al menos 30 plantas por metro cuadrado. Eso como sería el resumen de todas estas miles de plantas que contamos en el proceso. Antes de seguir, antes de pasar a nitrógeno, recordarle que esto se exporta, va para Europa, tiene una cantidad de cosas. Todos los años sacamos la guía de residuos en grano y a partir de este año vamos a estar dando fin al proyecto de buenas prácticas agrícolas, vamos a tener un manual de buenas prácticas de colza. Esto está hecho a partir de datos de bibliografía. A partir de este año tenemos una cantidad de aplicaciones de productos, mandamos a Europa a los mismos laboratorios que nos analizan y tenemos algunas relaciones muy interesantes, algunas muy preocupantes, y lo mismo como aparecen algunos agroquímicos en el polen, aunque no queremos, y terminan en las colmenas. Eso va a estar disponible, no hay que alertarse de nada, lo que estamos haciendo está bien, pero bueno, miremos la guía porque hay compromisos importantes en esto. Y dos comentarios, los laboratorios locales del CENUR funcionaron perfecto, o sea que tenemos capacidad local que nos dan exactamente lo mismo que los laboratorios de Europa. ¿Cómo vengo de tiempo? ¿Los organizadores? Bien, excelente. ¿10 minutos? Está mal. Bueno, comentario, en el año pasado, son tan buenos los laboratorios que el año pasado vieron que la gente usa repelente. Bueno, el principal producto que apareció en la muestra fue repelente de insectos. O sea que el operario se ve que se puso un poco y terminó. O sea que para que vean el daño que podemos hacer con una cagadita que se manden con un grano mezclado, la capacidad de detección son enormes. Un tema que yo le decía, el anegamiento en los cultivos, especialmente en algunas etapas importantes. Nosotros trabajamos en camelina. ¿Por qué trabajamos en camelina? Porque cuando estudiamos un poquito de camelina, ciclo corto, anegamiento, es el cultivo que tenía mayor problema. Estamos hablando de la etapa anterior, no en este crecimiento. Entonces hicimos un trabajito que publicamos el año pasado con Locatelli, un diseñito ahí que, bueno, con Mirage no le gusta mucho porque son plantas individuales y tiene razón, pero bueno, más o menos logramos hacerlo funcionar el sistema. Y acá nos dio una cosa interesante. A, B, C son cultivares que no nos pudieron decir cuáles son, pero bueno, hay cultivares que se comportaron mucho mejor que otros. Sigue siendo camelina, sigue siendo muy susceptible al agua, pero dentro de eso la mayoría se murieron y hay un par que más o menos anduvieron bien. Entonces hay un camino ahí de selección genética. En carinata, logré que en UFAR nos mandaron 5 cultivares, tenemos este año, de carinata. El sistema mejoró mucho porque lo agarró Joaquín Peraza, ya la parte esclavitud, yo todo lo que se asocia con mi trabajo termina de esclavitud, riego a mano, está todo un sistema mucho mejor andando. Así se ven algunas plantas anegadas, hechas, se hicieron pedazos, las anegamos 7 días bajo el agua, no sé si logran ver ahí, eso es agua. Están ahí totalmente sumergidas en el agua, o sea, no es un poquito de anegamiento, las llevamos al extremo. Y esto es la pérdida porcentual que encontramos, esto es el peso de grano, salieron los datos la semana pasada, ¿no? Esto es un super screening, se perdió casi un 60% de rendimiento, la biomasa total se afectó, o sea que el índice de cosecha mejoró en las plantas, no lo quise poner porque me cagaba toda la grasa, el índice de cosecha mejoraba en las plantas anegadas. La relación parterio de raíz fue 100% menor, o sea que casi que no había raíz en la planta. De hecho, algunos experimentos de anegado lo perdimos porque era un poquito de viento y se nos volaban las plantas, se iban las plantas de la maceta. Y lo único que encontramos interacción en uno de los experimentos, que son varios, en uno de los experimentos, el que estaba mejor logrado, es en el peso de grano, o sea que había cultivares diferentes que a pesar que fueron anegados re temprano, el peso de grano se afectaba diferente. O sea, había un grupo de cultivar, no importa. Este cultivar perdió mucho peso de grano y hay un par de cultivares que tendieron en ese ambiente más a perder menos grano. Después nos dirán ustedes o no quién es el 2 y 3 y bueno, compartiremos los datos, pero hay un camino no tan claro como fue en camelina, que encontramos cosas muy distintas, pero eran plantas de distinto origen, esto capaz que es mucho más cercano, pero hay un camino ahí para elegir cultivar. 5 minutos y termino, o 10. Fertilización nitrogenada, de tarde vamos a tener una charla más larga en esto, pero bueno, ¿qué sabíamos hasta ahora? Bueno, Ferreira y Ernst en el 2014 generó una curva de dilución de nitrógeno. La curva de dilución de nitrógeno es como el nuevo camino que se bueno, un camino que hemos tomado para decidir fertilización, decir, bueno, yo tomo una muestra de biomasa y puedo decir, el nitrógeno que tiene el cultivo depende de la biomasa que tiene acumulada y si está por encima de 1, si está por encima de la línea está bien de nitrógeno, no significa que no tengo que fertilizar, significa que hoy está bien, y si está por debajo está con hambre. Debería tener más nitrógeno para esa biomasa. Y ahí descubrimos, por lo menos pusimos en evidencia, que se diluye diferente nitrógeno que azufre, o sea que yo lo miro
nitrógeno y azufre van cayendo en el tiempo con la biomasa de distinta manera. Eso tiene algunas implicancias. Acá Ferreira y Osvaldo definieron un par de valores críticos, inicio de elongación. Decir, bueno, si yo estaba en C1 y tenía 1,04 ese índice, yo no necesitaba fertilizar porque no tenía respuesta. 0,88 para azufre. Y más o menos lo que teníamos que manejar. No teníamos ni idea de dosis. Y me daba 0,5 y yo que sí, bueno, chaval. Entonces, bueno, más o menos ahí teníamos. Esta es la foto, le pongo a los estudiantes siempre. ¿Les gusta esta parcela? Y dicen que sí, está divina esa parcela, pero bueno, es una parcela en C1 con 400, 500 kilos de biomasa. Y ese es el problema que tenemos. Fertilizamos tarde o de alguna manera demoramos la fertilización porque esperamos que el cultivo se arme y el cultivo se termina armando y tiene 6 hojas y 6 hojas está ya por elongar. Entonces nunca fertilizaríamos un trigo en Z30 que está con esa cobertura del suelo, pero la colza nos parece preciosa y nos sacamos fotos para las redes. Entonces ahí tenemos un problema de cómo leemos los cultivos. Leemos muy mal los cultivos de colza porque esperamos un cultivo que esté mejor. El azufre era un problemón, esto 2006 con el Tato, hicimos un experimento de casualidad, una respuesta terrible azufre. O sea, una chacra, un productor ahí que justo era mi viejo, sulfato de amonio, dejó de aplicar, urea lo mismo, y una parte aplicó con urea, y ¿qué pasó en esa parte? Bueno, aplicamos un experimento y ahí empezamos a ver bueno, que el azufre temprano era fundamental y si lo aplicamos un poquito más tarde, o sea que no podíamos seguir la misma dinámica de nitrógeno que el azufre porque terminábamos llegando tarde. Pero en la zona sin azufre, no sé si logran ver, había unas plantitas ahí que, bueno, dejamos por el experimento, pero era, yo me acuerdo que eran 30 kilos, era juntar 4 granitos y tratar de pesarlo lo que daba. Y esto es lo que nos pasaba hasta ahora. Veíamos a nivel de chacra, no había nunca situaciones de poco biomasa y mucho nitrógeno. Y es lo que les pasa mucho a ustedes. Me mandan la muestra, nos dicen, che, saqué la muestra, ¿cuánto tenés? 500 kilos, no importa. Hacé lo que quieras. El cultivo está limitado, pero si le puedes, sí, agregale. Pero entonces, bueno, a partir recién decíamos, bueno, teníamos que llegar a inicio de elongación que por lo menos 1000 kilos, 1200, 1500 sería el ideal para un cultivo que esté razonablemente bien. Para carinata es más o menos igual. Pero hoy no voy a meter tema de carinata. ¿Qué hicimos entonces? En el medio estaba estaba UPM, el otro socio del momento, que estaba exportando y teníamos que demostrar que disminuíamos al menos 60% las emisiones de dióxido de carbono con el biocombustible respecto a... Entonces, el nitrógeno es el problema. Aplicamos nitrógeno, se transforma en óxido nitroso por un índice del IPCC, nos hace pelota. O sea, cuanto menos nitrógeno agregamos, mejor. Pero el Excel anda barro, porque yo agrego poco nitrógeno y subo el rendimiento y mejoro, pero en la realidad no funciona así. Entonces hicimos este trabajo que queríamos tener solo la línea base. Y esa línea base de casualidad nos dio 90 kilos de nitrógeno acá. Que la eficiencia máxima se daba, el rendimiento máximo para ese set de datos, que son 2 experimentos en el litoral de Uruguay, daba 90 kilos por hectárea. Nunca dijimos que 90 kilos era la dosis máxima. Era eso, ir a tener líneas base para a partir de ahí trabajar con otras estrategias, que les voy a mostrar algunas, para tener esa liñita rojita o esa liñita negra, decir, bueno, mejoramos respecto al paper. El paper era un paper de referencia, por lo menos intentó eso. Terminó en MPDI, no fue tan referencia, pero es lo que quería. Y eso nos daba algunas cosas interesantes. Es súper eficiente absorbiendo nitrógeno. En promedio absorbe entre 0,9 y 1,2 kilos de nitrógeno por kilo agregado. O sea, no es todo del fertilizante, pero tiene una eficiencia de la forma de calcular muy grande. Eso rompe algunos mitos que dicen que la colza es mala tomando nitrógeno. De alguna manera absorbía casi todo el nitrógeno y de hecho hay papers que van en el camino contrario. Nos mostraba algunas cosas interesantes. Bueno, si me paso nitrógeno, bajo la proteína, bajo el aceite y aumento la proteína, cosas que sabíamos, pero que empiezan a ocurrir. Y que cuando yo fertilizaba tarde, el cultivo estaba muy sobrenutrido y yo bajaba el nitrógeno, el índice de cosecha de nitrógeno, terminaba con bastante más nitrógeno en el residuo y eso terminaba siendo malo en el largo plazo. El paper que seguía, que se publicó ahora recién, porque bueno, mi socio principal está en Estados Unidos trabajando, Seba Bonancea, en este grupo de trabajo, pero se publicó, bueno, vayamos con fuente. Entonces, en vez de aplicar 2 veces 90 kilos, vayamos con fuente. Entonces probamos la fuente que había en este momento, que era Entec y Sulfamo, que nos apoyaron. Y acá algunas cosas interesantes. El control acá para este artículo no es el control, no es el 0. El control era 90 kilos urea fraccionado. Porque veníamos trabajando ya con los 90 kilos, empezamos ahí ya los contratos empezaron con 90 kilos, entonces dijimos, bueno, vamos a mostrar que mejoramos eso.
y mejoramos. O sea que en definitiva ya aplicando urea 150 aumentaba el rendimiento y las fuentes estas, especialmente en TEC, pero a 150 unidades de nitrógeno, no 150 kilos, a 150 unidades de nitrógeno terminó teniendo un efecto positivo. Y de paralelo esto es el índice de nutrición nitrogenada. Fíjense, el amarillo es el testigo, muerto de hambre todo el periodo, el verde arriba es el ENTEC, el azul es el urea fraccionada con 150 kilos. O sea que había distintas estrategias para mantener el cultivo nutrido a lo largo del tiempo. Alguna fuente como sulfamo 90, por ejemplo, que es el marroncito, no llegaba al final, o sea, le faltaban unos poquitos kilos para llegar al final nutrido. O sea que no estoy haciendo juicio de valor de la fuente, sino que alguna fuente mantenía más tiempo el aporte, otras no, y eso lo podíamos reproducir. Pero lo importante era que yo mantenía un índice de nutrición nitrogenada alto durante todo el ciclo, mejoraba el rendimiento. Entonces, lo podíamos lograr con fuente, lo podíamos lograr fraccionando, aplicando muchas veces. Y ahí mejoramos algunas cosas, que no quiero perder demasiado tiempo ahora, que la eficiencia agronómica de uso del nitrógeno sigue estando, por más fuente que usemos, entre 10 y 15 kilos de grano por cada kilo de nitrógeno, e independientemente de la fuente, lo que nos permite mantener más o menos tiempo el cultivo nutrido. O sea, 10 o 15 kilos es un valor razonable. Eso le metimos emisiones, resumen, se emite muy poquito. Las emisiones del IPCC están repasadas. Esto nos sirve para mejorar el IPCC, no puedo ir con este artículo, que no está publicado todavía, pero podíamos trabajar en bajar las emisiones. Fíjense que el testigo termina, a veces, que es el puntito blanco, emitiendo mucho más que los tratamientos por kilo de grano, porque produce tan poco cuando no lo fertilizo, y además cuando viene la primavera, que se dan el pico de emisiones, y no tiene nadie que no tiene para absorber, si el cultivo está muy... Entonces termina siendo al revés, o sea que fertilizar terminaba emitiendo menos por kilo de producto, ¿no? Vamos a atendernos. Y en el primer año está o sea, emitió mucho más el testigo en términos absolutos, no solo por unidad de producto, sino que en términos absolutos. Esas son las cosas que tenemos que rever. Y esta línea se cortó después porque nadie más quiso financiar este camino, pero hay un camino ahí para torcer la mano a los índices que estamos utilizando, o como yo digo, si el IPCC hoy nos coloca 30% por usar fuentes protegidas, cualquiera sea, y usemos eso. 30% no hagamos el experimento y busquemos un plan B para usar un poquito más de kilo con una fuente alternativa, que puede ser urea curada con algo, o sea, no tiene por ser la superfuente. O sea, que hay un camino ahí para que los programas que van a exportación de biocombustible utilicen lo que ya está y vayamos para un camino de agregarnos. Y en esto terminamos con las familias de los modelos Optifer. Nosotros desde hace un par de años, cuando digo nosotros, ahora es INIA, desarrollamos, André Berger desarrolló lo que es la forma de cálculo del Optifer nitrógeno. Su modelo, no puedo decir nuevo, me practiqué, sigo nuevo, me gritan. O sea, el modelo de fertilización de nitrógeno da trigo, Nico Maltese tomó esa base y lo hace para maíz. Y es una forma de cálculo, es un modelo más de cálculo en el caso para la ocasión, y a partir de este año lo vamos a tener disponible para colza. En colza es beta. A partir de este año lo vamos a empezar a validar fuerte a nivel comercial, pero ya tenemos una validación bastante grande. Yo no me voy a detener en esto porque sería una charla entera. Les recomiendo instalarse, si le interesa que esto llegue, la INIA móvil, o sea, cuando esto esté disponible, llega un ruidito. Llega un ruidito que va a estar pronto. Y básicamente se basa en una curva de dilución. En la curva de dilución de nitrógeno, acá sumamos todos los sets de datos, sumamos el set de datos de facultad, lo que hizo INIA en el pasado. Me faltan los datos de Ferreira, que quedó que me lo mandaba, o sea que estamos usando todo lo que está hecho, publicado en el mercado. Es una curva de dilución, utilizamos la curva de dilución, no la de Ferreira, es una historia, la que está publicada internacionalmente. 2 minutos de esto es, en un momento todo el mundo hacía su curva de dilución. Nosotros hicimos la nuestra. Y en un momento dijeron, bueno, en realidad se parecen todas. Ahí Ciampiti empezó a decir, bueno, todas se parecen, vamos a usar una curva genérica para todo y estamos con ese camino. Ahora capaz que dentro de un tiempo generamos la nuestra vuelta, pero ahora la hicimos con eso. Y el modelo es muy sencillo. Dice, yo estoy acá, en este punto, o sea, tengo una biomasa y estoy acá, necesito tomar nitrógeno para llegar a la curva que es donde debería estar. Entonces, esta es cuánta hambre tengo hoy. Y a su vez,
parado en la ocasión, ¿cuántos días me quedan para llegar a floración? Por eso está atado un modelo de fenología que va a ser el modelo que tiene la uva, por ahora el modelo que tiene la uva, de los modelos Cronos que estamos trabajando. Entonces, ¿cuánto voy a fertilizar? ¿Cuánto tengo para cubrir la demanda y cuántos días voy a crecer? Esto me permite de alguna manera leer mucho la situación actual del modelo. Yo tengo 400 kilos y me quedan 20 días de crecimiento y nunca voy a sacar 4.000 kilos de colza. Entonces, este modelo va a ser súper efectivo en evitar que fertilicen por encima. Después, si le vamos a pegar exactamente la dosis óptima económica, bueno, eso le iremos ajustando, pero creemos que tenemos un modelo bastante ajustado en trigo, en maíz, y con la misma lógica no tenemos que tener tan equivocado, porque cuando uno mira de arriba los cultivos se parecen mucho más de lo que uno se imagina en su funcionamiento. Y esa es la lógica de trabajo. Después en una charla daremos una charla de cómo funciona. Eso va a estar disponible. Tenemos una buena base. Miren, este es el índice de nutrición nutricional y el rendimiento. Miren la curva, la curva envolvente. O sea, que tenemos un buen ajuste y tenemos bastante. Utilizamos las tasas de crecimiento entre inicio de elongación y floración y su relación con rendimiento. Para esto lo tenemos todo fraccionado para, en función de los datos que ustedes carguen, utilizar la curva más probable en el camino. Y no se va a ver así porque hasta ahora estos modelos estaban en un Power BI. A partir de dentro de 15 días va a estar en una aplicación. Le invito a que la usen, aplicación a aplicación. Y va a tener una API. Todas las empresas que quieran utilizar no el modelo, no este modelo, sino que quieran, ADP, que lo veo ahí, quiere cargarlo en su propio sistema. Y bueno, usa la API y no mira cómo yo lo cargo, sino lo carga como ellos quieren, con el frame que ustedes quieren, y pueden utilizar los datos directamente en el modelo. Es como una nueva lógica que estamos tomando de que cada uno lo use como quiere. Lo usa en la computadora, lo usa en el celular, o una empresa utiliza la aplicación directamente sin mirar cómo yo le cargo. Tienen que cargar dos cosas. Tanto el modelo de trigo como el modelo de maíz, a partir de este año, van a usar NDVI. Ya no van a tener que ir a estimar biomasa. Preciso el dato de nitrógeno. Para colza, este año van a tener que cortar biomasa porque no tengo el modelo ajustado para NDVI. Esperamos para el año que viene que esté ajustado y eso de alguna manera facilita un poco el trabajo. Se pone más riesgoso porque cuando uno corta biomasa, por lo menos tiene la biomasa y el nitrógeno en el mismo lugar. Ya cuando solo saca una muestra de biomasa, puede ser que el agrónomo pase corriendo y tome 4 muestras y el nitrógeno sea peor, pero bueno, apostamos que todos hacemos el trabajo profesional y que va a ser una muestra bien tomada. Por último, ahora sí termino. Este es otro producto que tenemos disponible. Esta es la caracterización de la zafra que hacemos todos los años. Esto es para colza. Esto es siembra C1, C1 floración, floración cosecha. Y bueno, acá el año pasado, más allá de los problemas nutricionales, bueno, había vivido en una chacra, todos los problemas, fue un año que debo decir que este es un trabajo que realizan mayormente Débora Gasso, pero bueno, la temperatura, los días por encima de 15 grados fueron muy altos. Fue un año bastante caliente en el periodo que definimos entre floración y cosecha. Y eso explica una parte importante. ¿Por qué 15 grados? Bueno, es otra charla, que capaz que no son 15, pero bueno, cuando tomamos 30 como un valor más razonable, nunca tenemos problema, tomamos 15 en función de algunos datos nuestros, algunos datos de Leonardo Coll también. Así que bueno, fue un año bastante más caliente que puede explicar. Esto no es que el norte fue caliente y el sur fue... No, es cada píxel respecto a sí mismo. Entonces separamos el periodo en 5 cuartiles y el año pasado en el periodo de floración y madurez fisiológica, llenado de granos, fue el quintil más caliente de los últimos 30 años de base. Entonces, claramente eso tiene que haber tenido un impacto en el rendimiento. Entonces, esos cultivos que lo veían tan bueno, además de otras cosas que podemos ver a la tarde, que puedan explicar, están explicando por algún tema ambiental que afectó directamente el llenado de grano. Así que ese es el tipo de herramienta que tenemos disponible. Eso lo pueden bajar, está para trigo, para cebada. Y bueno, ahora seguramente logremos adelantar el de maíz de primera, que bueno, alerta, líos de falta de agua nos están llevando. Bueno, espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias y ahora estamos bien. Gracias.